familia y compañeros todos. Soy la alumna Ariana Jimena Doliorbe del tercero A Libertad Secundaria, de la Institución Educativa Fe y Alegría 29 de Ventanilla Alta. Y en esta oportunidad estoy llevando el taller de electricidad a cargo del profesor Martín Edgar Auris Cornejo. Y el día de hoy estoy muy contenta porque vamos a aprender a utilizar el método del alambrado para diseñar circuitos eléctricos con pulsadores. ¿Qué es el método del alambrado? El método del alambrado es un modo ordenado de realizar conexiones en una instalación eléctrica con diferentes interruptores, evitando realizar una mala conexión y cortocircuitos. Para realizar el correcto diseño del cableado de un circuito eléctrico, debemos aplicar el método del alambrado. Para ello debemos tener en cuenta las siguientes indicaciones. La línea L1 irá conectado al contacto medio de los interruptores, cable rojo. La línea L2 irá conectado a un contacto de los portalámparas, cable negro. La línea LM o mensajera irá conectado al contacto extremo de los interruptores y al contacto libre de los portalámparas, cable azul. Y la línea LP o línea puente irá interconectada entre los contactos extremos de los interruptores de conmutación, cable verde. A continuación observamos la leyenda, donde tenemos a la línea L1 cable rojo, la línea L2 cable negro, la línea LM o mensajera cable azul y la línea LP o puente cable verde. Estas líneas representan a las líneas de alimentación que transportan la corriente eléctrica y alimentan a los circuitos. Debemos tener en cuenta que el método del alambrado solo se cumple en circuitos en paralelo. Esto quiere decir cuando la corriente eléctrica llega directamente a los portalámparas, y estos equivalen a 220 voltios. Nunca se debe juntar la línea L1 y la línea L2 directamente, cable rojo y cable negro, porque podría ocurrir un cortocircuito. Diseño número 1. Instalación de un timbre comandado por un pulsador. En este diseño observamos a dos esquemas eléctricos. ¿Pero qué son los esquemas eléctricos? Los esquemas eléctricos son la forma más fácil y sencilla de representar una instalación o un conjunto de instalaciones eléctricas. En el esquema eléctrico van representados de manera simbólica los aparatos, accesorios eléctricos y cables de conexión. Tenemos al esquema unifilar, donde observamos el símbolo del timbre, el símbolo del pulsador representado por el punto P y el símbolo de los electroductos que transportan la corriente eléctrica. Ahora nos ubicamos en el esquema desarrollado, donde encontramos el símbolo del tablero general de distribución, que es un sistema de protección eléctrica que comanda todos los circuitos eléctricos de la vivienda. Dentro de él podremos ubicar a los interruptores termomagnéticos y diferenciales. Mayormente van ubicados en la cocina. Aquí tenemos el símbolo del interruptor termomagnético, que es un elemento de seguridad eléctrica, que tiene la capacidad de interrumpir la corriente. Su objetivo principal es proteger las líneas eléctricas de sobreintensidades debido a cortocircuitos o sobrecargas de red. Estas líneas suspensivas que observamos representan a las cajas octogonales, que son usadas para unir tramos de tuberías, proteger las tuberías de paso y derivación y los empalmes eléctricos. Van ubicados en el techo. Aquí tenemos el símbolo del timbre, que se encarga de emitir un sonido al ser accionado por el pulsador. Tiene dos contactos comunes al igual que el portalámparas. El timbre cuenta con una bobina, que al ser accionada por mucho tiempo por el pulsador, se quema y emite el sonido. Al momento de realizar este diseño, vamos a imaginarnos que el timbre es un portalámparas. Continuamos. Aquí observamos el símbolo de las cajas rectangulares, donde podremos observar a los pulsadores y a los interruptores termomagnéticos. Finalmente, observamos al símbolo del pulsador, que es representado por el punto P. Los pulsadores sirven para activar el timbre, permiten el flujo de la corriente mientras son accionados. En su parte externa, como observamos en esta imagen, cuentan con un botón con la silueta de una campanita. Los pulsadores tienen la misma cantidad de contactos y casi el mismo funcionamiento que un interruptor simple. La única diferencia es que al momento de accionarlos, vuelven a su posición normal. En cambio, el interruptor simple, al presionar el botón, cambia de posición. ¿Y cómo se diseña este circuito eléctrico? Aplicando el método del alambrado. ¿Y qué nos indica el método del alambrado?
que la línea L1 irá conectado al contacto medio del pulsador. Cable rojo. La línea L2 irá conectado a un contacto del timbre. Cable negro. Y la línea mensajera, cable azul, irá conectado al contacto extremo del pulsador y al contacto libre del timbre. Diseño número 2. Instalación de dos timbres comandado por un pulsador, que nos indica el método del alambrado, que la línea L1 irá conectado al contacto medio del pulsador. La línea L2 irá conectado a un contacto de los timbres. Y la línea mensajera irá conectado al contacto extremo del pulsador y al contacto libre del timbre. En este caso nos indica que este pulsador va a comandar a los timbres A y B. Diseño número 3. Instalación de tres timbres comandados por un pulsador. A comparación del diseño anterior, ahora observamos tres timbres que van a ser comandados por un solo pulsador. Ahora aplicamos el método del alambrado, que nos indica que la línea L1 irá conectado al contacto medio del pulsador. Cable rojo. La línea L2 irá conectado a un contacto de los timbres. Cable negro. Y la línea mensajera, cable azul, irá conectado al contacto extremo del pulsador y al contacto libre de los timbres. En este caso nos dice que el botón del pulsador va a comandar a las lámparas A, B y C. Aquí observamos a los empalmes eléctricos, que son la unión de dos o más conductores eléctricos que permiten la continuidad de la corriente eléctrica. Por ejemplo, aquí observamos al empalme en derivación T o empalme en derivación T con nudo de seguridad. Diseño número 4. Instalación de cuatro timbres comandados por dos pulsadores independientemente. ¿Por qué independientemente? Porque cada pulsador va a comandar a un grupo de timbres. Por ejemplo, el primer pulsador va a comandar a los timbres A y B y el segundo pulsador a los timbres C y D. A comparación del diseño anterior, ahora observamos dos pulsadores, los cuales comandarán a cuatro timbres. ¿Y qué nos indica el método del alambrado? Que para diseñar este circuito, la línea L1 irá conectado a los contactos medios de los pulsadores. La línea L2 irá conectado a un contacto de los timbres, cable negro. Y la línea mensajera, cable azul, irá conectado al contacto extremo de los pulsadores y al contacto libre de los timbres. El primer pulsador va a comandar a los timbres A y B. Y el segundo pulsador va a comandar a los timbres C y D. Aquí también observamos a los empalmes eléctricos. Diseño número 5. Instalación de 5 timbres comandados por 3 pulsadores. Ahora en este diseño observamos 3 pulsadores. ¿Y qué nos indica el método del alambrado? Que la línea L1 irá conectado a los contactos medios de los pulsadores. La línea L2 irá conectado a un contacto de los timbres, cable negro. Y la línea mensajera, cable azul, irá conectado al contacto extremo de los pulsadores y al contacto libre de los timbres. En este caso nos dice que el primer pulsador va a comandar al timbre A. El segundo pulsador va a comandar al timbre B y C. Y el tercer pulsador va a comandar a los timbres D y E. Diseño número 6. Instalación de 6 timbres comandado por 3 pulsadores, independientemente, que nos indica el método del alambrado, que la línea L1 irá conectado a los contactos medios de los pulsadores. La línea L2 irá conectado a un contacto de los timbres, cable negro. Y la línea mensajera, cable azul, irá conectado al contacto extremo de los pulsadores y el contacto libre de los timbres. El primer pulsador va a comandar a los timbres A y B, el segundo pulsador va a comandar a los timbres C y D, y el tercer pulsador va a comandar a los timbres E y F. Diseño número 7. Instalación de 6 timbres comandado por 6 pulsadores independientemente. En este caso, hay 6 pulsadores y 6 timbres. Por ello, cada pulsador va a comandar a un timbre. ¿Qué nos indica el método del alambrado? Que la línea L1 irá conectado a los contactos medios de los pulsadores,
cable rojo. La línea L2 irá conectado a un contacto de los timbres, cable negro. Y la línea mensajera, cable azul, irá conectado al contacto extremo de los pulsadores y al contacto libre de los timbres. El primer pulsador va a comandar al timbre A, el segundo pulsador va a comandar al timbre B, el tercer pulsador va a comandar al timbre C, el cuarto pulsador va a comandar al timbre D, el quinto pulsador va a comandar al timbre E y el sexto pulsador va a comandar al timbre F. Así nos quedaría nuestro diseño. Aquí también observamos a los empalmes eléctricos, como el empalme en derivación T o empalme en derivación T con nudo de seguridad. Ahora es tu turno. Te reto a diseñar este circuito eléctrico aplicando el método del alambrado, según lo que has entendido en el desarrollo de estos circuitos eléctricos que hemos estado desarrollando. Ahora que ya lo hiciste, vamos a desarrollarlo juntos. Diseño número 8. Instalación de un timbre más un portalámpara, lámpara incandescente comandado por un pulsador. A comparación de todos los diseños anteriores que hemos estado observando, ahora observamos un portalámparas, que será comandado por el pulsador que observamos en esta parte. Ahora, ¿qué nos indica el método del alambrado? Que la línea L1 irá conectado al contacto medio del pulsador. La línea L2 irá conectado a un contacto del timbre y del portalámparas. Debemos recordar que el timbre y el portalámparas tienen la misma cantidad de contactos. Y la línea mensajera irá conectado al contacto extremo del pulsador y al contacto libre del timbre y del portalámparas, así como nos están indicando en esta parte, que el pulsador va a poder comandar al timbre A y a la lámpara B. Así nos quedaría este último diseño. Te reto a seguir practicando, aplicando el método del alambrado con diseños de circuitos eléctricos con pulsadores. Debes ser persistente y optimista al realizar esta actividad. Todo ello te ayudará a tener mayor conocimiento del método del alambrado y se te hará más fácil realizar estos diseños. Muchas gracias por tu atención. Espero que te haya agradado esta exposición. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta la próxima.